Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. La Contraloría cuestionó la gestión de la Sociedad de Activos Especiales respecto al inventario de bienes que entregaron las antiguas FARC como compromiso del acuerdo de paz. El organismo habla de una inconsistencia por 957 millones de pesos. Agregó que la sociedad solo ha logrado monetizar 43.000 millones de pesos de 1 billón de pesos prometidos. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El designado Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, calificó a Colombia como un estado deshecho, triste y lamentable que a veces es un estado de hecho. Por esta razón, dijo Rueda, es necesario reconstruir la legitimidad, el Estado, para hablar de paz total. Una paz sin impunidad para el designado Alto Comisionado de Paz se busca para resolver las violencias armadas al tiempo que se hace justicia social. Rueda explicó que en el Chocó ya se adelantan acuerdos humanitarios como los que el nuevo gobierno quiere impulsar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Ecopetrol reportó sus mejores cifras de la historia. Las utilidades netas llegaron a 17 billones de pesos, lo que representó un alza de 150%. Los mayores precios del petróleo y la incorporación de ISA impulsaron las cifras de la compañía. El presidente Felipe Bayón destacó el balance de gestión y los niveles de ahorro de la empresa. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya está en Japón tras dejar Taiwán, donde realizó una visita relámpago que desató la furia de China. China bloquea a Taiwán con el despliegue de una serie de operaciones y ejercicios militares en 6 puntos estratégicos que rodean a la isla. Kansas se convierte en el primer territorio de Estados Unidos que ratifica el derecho al aborto en las urnas. La OPEP acuerda un mínimo aumento de la producción en 100.000 barriles diarios a partir de septiembre, pese a presión de países occidentales. A 2 meses de las elecciones en Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva mantiene una amplia ventaja de 18 puntos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. China bloqueará a Taiwán por mar y aire durante 4 días mediante maniobras militares con fuego real, en respuesta a la visita de la demócrata Nancy Pelosi a la isla. China iniciará una serie de operaciones y ejercicios militares con los que rodea a Taiwán en represalia a la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla. La agencia oficial Xinhua informó las 6 zonas de las maniobras esparcidas para rodar efectivamente a la isla desde este jueves 4 de agosto hasta el próximo domingo 7, incluyendo el cierre del espacio marítimo y aéreo para esas áreas. Las prácticas estarán a solo 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán. De esta manera se extenderán hasta la entrada de la zona de identificación de defensa aérea de la isla y en 3 casos invaden el espacio aéreo territorial, un área reconocida por el derecho internacional, que se extiende 22,2 kilómetros desde la costa. Además, 3 están ubicadas al este del territorio, lo que es la isla del Pacífico. Por su parte, el Ministerio de Defensa taiwanés denunció la grave violación de las aguas territoriales y de su soberanía. Para la Casa Blanca, el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no cambia nada la postura de Estados Unidos hacia China y Taiwán. Para la administración de Joe Biden, no hay razón para que Pekín convierta esta visita en algún tipo de crisis para usarla como pretexto para aumentar su actividad militar en el estrecho de Taiwán. Washington está observando de cerca la respuesta china, que es hasta ahora la esperada. Las 7 economías más desarrolladas del mundo condenaron las maniobras militares chinas que bloquean Taiwán. El G7 consideró que no hay justificación alguna para usar una visita como pretexto para llevar a cabo acciones militares agresivas en el estrecho de Taiwán. Además, agregó que la respuesta de China, abro comillas, aumenta la tensión y desestabiliza la región, y pidió al gobierno de Xi Jinping que no use la fuerza.
Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya está en Japón tras dejar Taiwán, donde realizó esta visita relámpago que desató la furia de China. Pelosi aseguró que con su viaje dejó claro que Estados Unidos no abandonará la isla reclamada por China como parte de su territorio. Menos de 24 horas duró la mediática y también fuertemente cuestionada visita de Nancy Pelosi a territorio taiwanés, la primera realizada por un líder de la Cámara de Representantes en funciones en más de 25 años, que aprovechó su presencia relámpago en Taipei para reunirse con legisladores y la presidenta Tsai Ing-wen, a quien Pelosi le expresó el compromiso de su país con su isla autogobernada que China considera como parte de su territorio. La jefa del Ejecutivo taiwanés agradeció el viaje a Pelosi otorgándole la más alta distinción de la isla, mientras la demócrata dio a sus anfitriones las características de una visita a Estado-nación que ha enfurecido aún más a Pekín, que advirtió que su corto viaje tendrá un impacto severo en la base política de relaciones entre China y Estados Unidos, país al que señaló de estar jugando con fuego. El Senado de Estados Unidos ratificó el ingreso de Suecia y Finlandia a la OTAN, con lo que respaldó firmemente la expansión de la alianza transatlántica ante la invasión de Rusia a Ucrania. El Senado votó 95 votos a favor y 1 en contra a la adhesión de los dos países nórdicos. Además, aprobó una enmienda que declara que todos los integrantes de la OTAN deben gastar para 2024 un mínimo del 2% de su Producto Interno Bruto en defensa y del 20% de su presupuesto en defensa, en equipamiento principal, investigación y desarrollo. El ex asesor de Putin, Anatoly Chubais, fue hospitalizado y podría ser por envenenamiento. Chubais, de 67 años, fue trasladado de urgencia tras sentir rigidez en brazos y piernas. Al exfuncionario se le diagnosticó inicialmente el síndrome de Guillain-Barré, pero los médicos no descartan la posibilidad de un ataque. Las personas partidarias del derecho de las mujeres a decidir tener o no un aborto legal lograron una rotunda y emblemática victoria en un referendo en el estado conservador de Kansas, que se convirtió en el primero de los Estados Unidos en ratificar el derecho al aborto. Con un nivel de participación histórico, los votantes de Kansas optaron por preservar el derecho al aborto en el estado, en la primera prueba electoral sobre este asunto en Estados Unidos, desde que la Corte Suprema permitiera prohibir el procedimiento por completo hace unas semanas. Los votantes se inclinaron abrumadoramente en contra de enmendar la Constitución estatal para eliminar del texto el derecho al aborto. Según las proyecciones de los principales medios estadounidenses, con un 90% del voto escrutado, más del 60% de los electores rechazó cambiar la Constitución estatal para restringir el derecho. Si hubieran ganado los partidarios de enmendar la Constitución, los legisladores de Kansas, cuya legislatura está controlada por los republicanos, podrían haber restringido o prohibido el aborto en el estado. Joe Biden firmó un nuevo decreto destinado a salvaguardar el acceso al aborto en Estados Unidos. Ayudará a las mujeres a viajar a otros estados para recibir abortos seguros. Garantizará que los proveedores de atención médica cumplan con la ley federal para que las mujeres no se demoren en recibir atención y avance la investigación y la recopilación de datos. La OPEP acordó un mínimo aumento de la producción de petróleo a partir de septiembre en 100.000 millones de barriles diarios, una de las menores subidas de su historia. Aunque el ascenso busca darle un poco de alivio al mercado, no responde a las aspiraciones de Estados Unidos y de Occidente en general, que presionaban por un fuerte aumento para suplir el menor suministro de crudo ruso por la guerra en Ucrania. Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos subieron para sorpresa de los analistas que pronosticaban una leve baja. Esto en gran medida por el alza de las importaciones de crudo, un descenso de las exportaciones y una tasa de capacidad de uso de las refinerías en picada, además de una reducción del consumo pese a que se esperaba una temporada fuerte de viajes para el verano. El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya designó a los funcionarios que acompañarán a Gustavo Petro y a Francia Márquez durante su acto de posesión este 7 de agosto. A través de un comunicado, la Casa Blanca anunció la delegación que asistirá el próximo 7 de agosto a la toma de posesión de Gustavo Petro Rego como presidente de Colombia. Por parte de Estados Unidos y del gobierno de Joe Biden, quien encabezará la delegación será Samantha Power, administradora de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.
También asistirán Gregory Meeks, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Francisco Palmieri, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, Colombia. Adicionalmente asistirá Desiree Cormier Smith, representante especial para la equidad racial y la justicia, Departamento de Estado de Estados Unidos, y Juan González, asistente especial del presidente y director principal para asuntos del hemisferio occidental. En 2 meses, Brasil elegirá a su próximo presidente y la disputa tiene como principales contendores al exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva y al actual jefe de Estado Jair Bolsonaro. Según la más reciente encuesta, el líder del Partido de los Trabajadores mantiene una amplia ventaja de 18 puntos sobre el ultraderechista. Faltando 2 semanas para el inicio oficial de las campañas para las elecciones presidenciales del próximo 2 de octubre en Brasil, la carrera tiene 2 principales protagonistas. El expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que mantiene una amplia ventaja de 18 puntos frente al actual mandatario Jair Bolsonaro, que busca la reelección. Esto según los resultados de la más reciente encuesta de la consultora Datafolha, que faltando casi 2 meses para la elección reporta que el líder del Partido de los Trabajadores reúne el 47% de la intención de voto frente al 29% del ultraderechista. El presidente todavía no parece beneficiarse por completo de las ayudas sociales anunciadas por su gobierno hace unas semanas, aunque subió 1 punto con respecto al anterior sondeo, mientras Lula se mantuvo igual. En un eventual balotaje el próximo 30 de octubre, Lula sumaría 55% de los votos contra 35% de Bolsonaro, una ventaja levemente inferior a la registrada el mes pasado. Una exitosa cirugía preparada con realidad virtual separó a siameses brasileños de casi 4 años que nacieron unidos por el cráneo. Nuevamente la tecnología a disposición de los avances médicos. Arthur y Bernardo Lima nacieron en 2018 en el estado de Roraima, en el norte de Brasil, como gemelos craneópagos, una condición extremadamente rara por la que los hermanos estaban fusionados en el cráneo. Los menores de 4 años fueron separados en una intervención cuyos responsables médicos describieron como la cirugía más compleja de su tipo, para la que se prepararon usando realidad virtual. Esto con el fin de no cometer errores durante la compleja cirugía, ya que los niños compartían venas esenciales en su cabeza, por lo que cada movimiento debía ser previamente estudiado y practicado. La separación se logró luego de una operación que duró aproximadamente 33 horas, donde participaron casi 100 médicos de diferentes especialidades. Los pequeños estarán en el hospital por 6 meses para su rehabilitación. Muy buenas noches. Escritor, empresario, periodista, guionista, político, un hombre absolutamente polifacético. Es él nuestro invitado de esta noche, Gustavo Bolívar. Ha sido personaje nacional durante 2 grandes ocasiones. Primero, cuando lanzó su novela Sin tetas no hay paraíso en la televisión. Y segundo, cuando se convirtió en el escudero de Gustavo Petro como candidato presidencial en el año 18, en la candidatura de entonces. Como guionista de televisión, realizó también guiones y adaptaciones de obras como El Capo, como Los Victorinos, como Guerra y Paz. Sus obras en televisión han sido publicadas en más de 50 países, ¿no? Y él estudió algunos semestres de comunicación social en la Universidad de La Sabana. En las pasadas elecciones obtuvo la votación más alta para el Senado de la República. Fueron que 2.900.000. 2.900.000, sí. Sobre una votación de 16 millones, encabezando la lista para el Senado del Pacto Histórico. Gustavo Bolívar escribió su primera novela cuando tenía 13 años de edad y la llamó El precio del silencio. La televisión, el canal RCN, la llevó a la pantalla después con gran éxito además.
Él es nuestro invitado esta noche. ¿Cómo es la historia de que a los 13 años estaba ya escribiendo novelas? Muchas gracias, Yami, por la invitación y por ese preámbulo tan bonito. Pues tuve la fortuna, y por eso creo mucho en los profesores, de encontrarme con una maestra que me indujo por el lado de la literatura, cuando descubrió en algunos concursos de cuento que hacía en el colegio, que yo tenía madera, digamos, a mis pocos años para escribir. Entonces me dijo: Bolívar, usted tiene que dedicarse toda la vida a escribir. Le incumplí la palabra en 2018 porque ese iba a ser mi propósito. Desde entonces he escrito más de casi 3.500 guiones, 10 libros. ¿3.500? Sí, 3.500 guiones llegué a escribir para televisión, más de 20 programas y series y novelas. Bueno, en la época en que las novelas duraban 120 capítulos, 200 capítulos, hoy ya son más cortas, pero creo que me aproximo a los 4.000 guiones, si no estoy mal. No me ha alcanzado la vida para disfrutar, prácticamente he estado escribiendo siempre, pero disfruto desde ¿Cómo se llamó la que escribiste a los 13 años? ¿La profesora? La novela El precio del silencio. ¿Y qué era? Esa novela después la llevamos a RCN, efectivamente, y la protagonizó Carolina Sabino. Era la historia de un hombre que el día de su boda lo accidentan, lo accidentan como queriéndolo matar, y él es llevado a la clínica donde él trabaja y le pide al médico que lo trata que le diagnostique una parálisis cerebral. Pero que no tenía. No tenía. Entonces el médico le diagnostica, él sale convertido como en un vegetal, en una silla de ruedas, y a partir de eso empieza a darse cuenta de todo lo que pasa en su entorno. Entonces ahí se da cuenta de la infidelidad de su esposo, de la corrupción de su suegro, de todo, pero nadie sabe que él está escuchando. Ser vegetal. Exacto. Y Carolina Sabino es su enfermera y él se va enamorando de ella. Ella no sabe que él está escuchándola, pero ella es muy especial con él. Sí. Y a lo largo de 20 capítulos más o menos, me decían que tenía que ser antes porque había unos parámetros en la novela en aquel entonces. Yo decía: no, tenemos que aguantar el beso de los protagonistas. Y lo aguantamos 20 capítulos cuando él se le presenta en una escena muy cariñosa de ella, limpiándolo, y él le habla. ¿Y él quién era? Él era Juan Sebastián Aragón. ¿Que todavía? Sí, ellos todavía están por ahí trabajando. Sí. ¿Actuando? Sí, ellos actúan. Okay. Y se le presenta. Él le dice: hola. Y ella pues obviamente queda totalmente espantada porque creía que estaba hablando con un vegetal, y él le cuenta que ya cuando adquiere la confianza sobre ella, le cuenta su plan, y ella le ayuda a armar todo ese plan de descubrir su entorno, de saber qué es lo que pasa alrededor de su vida y quién lo quiso matar y todo eso. Yo eso ya a los 13 años lo estaba inventando. ¿Pero qué hizo ahí Carolina? Ella era la enfermera. No, pero digo, cuando él... no, casi se priva y él la agarra y dice, pero se priva de alegría. Claro, porque nunca esperó que él estuviera escuchándola tanto tiempo ni que estuviera bien. Y terminan y fueron muy felices. Y terminan juntos, sí. Ese era el parámetro de la novela en esa época, el paradigma, digamos. Pero a ver, si esa la escribiste a los 13 años, Carolina era una niña. No, la escribí en mi colegio para un concurso, pero la llevo a la televisión 20 años después. Ya. O sea, cuando conozco a Samuel Duque, que es amigo común nuestro, yo le presento a él el caso de Diomedes Díaz, digamos, el libro de Diomedes Díaz que escribí sobre el caso de Doris Adriana Niño, es el que me da, digamos, la entrada a la televisión. Entonces le digo, llevo ese guión a varias programadoras y a Samuel le interesa. Entonces empezamos a hacer un programa que se llamó Unidad Investigativa, que manejamos muchísimos casos, sí. ¿te recuerdas? Y al tiempo le pasé la historia, le dije, yo cuando niño escribí una historia, quiero que la lea. Entonces le pasé ese, me dijo, me interesa, hagamos esa novela, pero eso ya fue tiempo después. ¿Y quién la dirigió? Esa la dirigió, pues madre, me corchaste. Pero con éxito, ¿no? Sí, tuvo mucho éxito, claro. mucho éxito. ¿Y la siguiente que hiciste con éxito? La siguiente fue Pandilla, Guerra y Paz. Sí. Pandilla, que también estuvo en el canal público, después pasó a RCN, de eso hicimos 500 capítulos. Uy, eso es como hacer 50 series hoy, de 10 capítulos. Más 3 años. Sí, 5 años duramos. No, sí, ahora. Porque hicimos una temporada de 300 y pico. ¿Y en Prime? En Prime siempre.
Y después ya, digamos, hice otras novelas por ahí pequeñas y después ya vino el gran éxito de Sin tetas no hay paraíso. ¿De dónde sale ese nombre? Sin tetas no hay paraíso sale de una historia en Pereira de una niña que se me acerca. Yo estaba visitando la ciudad con el elenco de Pandillas. En realidad. En la realidad. Ajá. Y se me acercan un par de niñas que son las protagonistas en el futuro, la Diabla y Catalina, y me dicen que ellas quieren entrar a la televisión. Les digo, claro. Niñas que tú no conocías. Muy pequeñas, muy de 14, 15 Que años. no conocías. ¿Qué tengo que hacer? No, yo no las conocía. No. Se me acercan. Pereiranas. Y me dicen, ¿qué tengo que hacer? Y yo les digo, háganse un taller para que si van a presentar un casting les vaya bien. Me dicen, no, pero sin estudiar. Digo, no, porque eso hay que prepararse. Entonces, de una respuesta de Catalina, que obviamente no se llama Catalina, nace, digamos, la necesidad de investigar. Me dicen, no, es que el estudio no sirve para nada. Entonces, cuando una niña de 14, 15 años le dice a uno que el estudio no sirve para nada, uno sabe que ahí hay un síntoma de enfermedad de la sociedad. Uno dice, aquí está pasando algo raro. Le digo, ¿por qué crees que el estudio no sirve para nada? Me dice, mi hermana terminó bachillerato y es mesera de un restaurante muy pobre. Y las chicas que no han terminado tienen hoy su moto, su reloj, visten bien. Entonces yo dije, ya ¿a dónde va eso? Le dije, ¿por qué hacen eso? ¿Cómo lo consiguen? Dicen, no, pues que toca irnos con los que son, con los tales, y empiezan con esa terminología, o sea, con los narcos. Y ahí yo dije, aquí hay una historia muy potente, porque además ella me dice, es que necesito 5 milloncitos para operarme. Y uno dentro de su ingenuidad, yo digo, una niña de 15 años que se opera, le digo, Para operarse. Le digo, ¿de qué estás enferma? Me dice, no, para ponerme las teticas. Los senos. Sí, yo digo, pero ¿cómo así? Es tan pequeña. Me dice, es que sin eso no hay paraíso. Dijo ella. ¿Se le ocurrió decirlo? Ahí sale, sí. No le puedo creer. Sí, ahí sale la historia. Pero, bueno. Yo no lo titulé así, pero yo lo pasé a Cataraín, que fue el que me publicó la novela, y yo le puse, le di 2 nombres tentativos. Uno que se llamara así, a secas las tetas. Sin tetas no hay paraíso. Y el otro, Tetas Factory. Y él me dijo, no, búscale algo más poético. Entonces me acordé de la frase de la niña, le dije, sin tetas no hay paraíso. Me dijo, ese es el título, Gustavo. No le busque más. Y quedó así, sin tetas no hay paraíso. Pero yo no recuerdo, ¿salió así al aire, sin tetas? Sí, salió así. Pero hubo un gran debate. En Caracol, pues ahí hubo un debate porque yo se la llevo a Samuel, y Samuel y su socio, René Gómez. Samuel Duque. Sí, Samuel Duque y René Gómez. René me dice, no, mijito, con ese nombre no nos la dejan salir, eso es muy difícil, nos quitan... Sí. En esa época había muchas más restricciones, pero entonces no la quisieron poner. No aceptó. No la hizo. Entonces Dago García, de Caracol, me llamó. Me dijo, Bolívar, vi su libro, hermano, eso está una berraquera, venga, hablemos y hagamos eso. Le dije, pero la condición es que no le cambien el título. Digo, sí. Me arriesgo. Y Dago se arriesgó. La hicimos para Caracol y bueno, ya saben el boom. Y Samuel súper triste con el tema. Pero después le di el desquite porque 10 años después, sí, 10 años exactos después, hago Sin tetas sí hay paraíso. Sí. La antítesis de esa. Y ya se la entrego a Samuel y la vuelve un éxito también. Esa sí la hizo Samuel. Esa sí la hizo Samuel y ahí ya tuvo su... Pero bueno, en algunos países, que eso fue éxito mundial, ¿no es cierto? Sí. Se lanzó fue como Sin senos. Sin seno. Eso es, en Estados Unidos no permitieron la palabra. La palabra tetas no, sino sin senos. Sin senos. Y en varios países. En algunos países permitían y en otros no, entonces, pero en España que hicieron una versión propia con actores españoles y la misma historia, pero no sucedía en Pereira sino en Madrid. Esa sí se llamó Sin tetas no hay paraíso. Hicieron tres temporadas en España, hecha por ellos, Canal 5. ¿En qué países, si recuerdas, se prohibió el uso de la palabra? En Estados Unidos, creo que en México también. Prohibieron. Sí, al comienzo. Después, al tiempo, ya permitieron. Pero, digamos, como estábamos hablando de 2005, un poquito hace 17 años, las restricciones eran más grandes que hoy. Y sin senos sí hay. Es la antítesis de no hay. Sí, porque sin tetas no hay paraíso es la niña que no puede acceder al paraíso porque no tiene las boobies grandes. Porque para ellas eso significaba como el pasaporte a la estética del narcotraficante. Pero después, como ya vienen todas estas oleadas de feminismo y de lucha por la igualdad a las que nosotros nos sumamos, yo digo, voy a hacer una que sea un paradigma contrario.
una chica que sin necesidad de operarse es capaz de llegar al paraíso. Entonces haga sin senos o sin tetas sí al paraíso. ¿Y quién fue? Yo no recuerdo. Carolina Gaitán. La protagonista. La protagonista, Carolina Gaitán. De sin tetas sí hay. Y de la otra hubo varias protagonistas. Estuvo María... esta Puerta, María Adelaida Puerta y Carmen Villalobos. Digamos, la versión americana, la que hace Telemundo, la hace Carmen Villalobos y la de Caracol es María Adelaida Puerta. Me van a regañar por tutearte, pero no. Yo soy muy amigo tuyo. Sí, no, ya mismo somos del mismo gremio hace 25 años. Me ha dicho, si te digo 40. Usted va a decir, ¿y qué no, ¿por qué está bravo? Óyeme, y después de... Tú me acabas de decir que has escrito ¿cuántos guiones de televisión? Casi 4.000. 4.000. Sí. Yo me acuerdo de memoria, mire, me acuerdo de unidad investigativa, hicimos casi 300, de Pandilla Guerra y Paz 500, allá van 800. De Sin Tetas No Hay Paraíso hice 160 para Telemundo y 26 para Caracol, ahí ya completamos 1.000. Después hice El Precio del Silencio, 240, Me Amarás Bajo la Lluvia, como otros 200 y pico. Y El Capo, ¿no? El Capo tuvo 300 capítulos, porque hicimos 3 temporadas. Y era de lunes a viernes. Y parece que podemos hacer la cuarta. Sí, ese era diario. Hice una que se llamó Juego Limpio, basada en la guerra de las barras de fútbol. Después hice Tres Caínes, que fue la historia de los hermanos Castaño. Después hice El Bronx, que fue lo que pasó aquí en el Bronx. Y 5 temporadas de Sin Senos Sí Hay Paraíso, cada una de 100 y pico capítulos, 90. O sea, eso, digamos, aparte de otro poco de series más pequeñas. ¿Y en ese momento estás escribiendo algo o no? No, ahora no me dejan, estoy encarcelado. Oye, ese es parte del sacrificio que estamos haciendo, porque pues obviamente paso de unos ingresos muy altos a ganar un salario en el Congreso, que además la mayor parte lo dono. Pero a ver, ganaste mucho más dinero con el guión de Sin Tetas No Hay Paraíso. Que los otros, claro. Que los sueldos de senador. Sí, muchísimo, claro. No, senador son 30 y pico millones. Sí, ¿no? Eso podría costar un libreto de Sin Senos, que yo lo hacía en un día o un día y medio. Oye, mira, después de comenzar a responder esto, ¿por qué los senos artificiales son sinónimos de narcotráfico? Ok, después de comenzar. Ya lo conté. ¿Por qué, Gustavo, pues en algunos sectores los senos artificiales son casi sinónimos de lo que exige el narcotráfico para algún tipo de relación? Pues mire, cuando aparece el narcotraficante con su poder económico, yo llegué a tener una tesis, que yo creo que los sociólogos la pueden investigar y podemos llegar a la misma conclusión, y es que se es narcotraficante, se arriesga la vida por tener mujeres. Porque yo no me imagino un tipo comprando Ferraris y teniendo una finca muy portentosa y una gran piscina para llevar a la abuelita o para estar él. Creo que la mujer se empieza a asociar, digamos, como un trofeo para el narcotraficante, y él en su estética quiere que esa mujer sea la más linda, la más bonita, la más protuberante, y empieza como una carrera entre ellos que, entre otras cosas, le hace daño a la industria. Porque cuando aparece Sin Tetas No Hay Paraíso, y esto lo puedes preguntar con los médicos estéticos, se acaba el negocio, porque prácticamente se estigmatizó a la mujer que tenía los senos muy grandes y postizos, y lo que pasó después de eso es que las mujeres empezaron a poner prótesis más pequeñas, eso es lo que me cuentan los estéticos, y otras a quitárselas. Y eso todo porque, digamos, porque los narcotraficantes adoptaron esa estética. Y eso, pues, obviamente había muchas mujeres que se operaban sin ser mujeres del narcotráfico, eran mujeres comunes y corrientes que querían lucir mejor, pero a partir de la novela, como que ese estigma las hizo cambiar de prótesis o quitárselas. Sí, pero ahora mira, oye esto. Hoy se las pone muy pequeñas, más pequeñitas, más estéticas, más bonitas. Sí, pero oye, mira esto. ¿Por qué Sin Tetas No Hay Paraíso se mantuvo el nombre de Tetas, mientras que Sin Senos se cambió el primer nombre por Senos? Sí, yo no sé, porque es que a veces... Yo no sé, pero si tú fuiste autor. Sí, no, lo que pasa es que los mercados
siempre hacen hacen exigencias. Entonces dicen, bueno, yo le publico el libro para México, pero póngale esto, o le publico la novela en Estados Unidos, pero quítele este título. Sí, es que los dos fueron... La palabreja, yo no permitía, digamos, intervención. Pero los dos fueron libros, no libros. Ambos fueron libros, sí. El primero se llama Sin tetas y el segundo se llama Sin senos. Sin tetas no me parece que es uno de los libros más vendidos de la historia de Colombia, además. ¿Qué tal eso? Yo creo que llegamos a 1 millón de ventas en ¿Y qué todo el mundo. editorial la hizo? Primero la tuvo Oveja Negra, después ya cuando venció el contrato, sí, después la tuvo Random House, pero la publicaron otras en España, la publicaron en editoriales de España, en Italia, como unos 12 idiomas por todo el mundo. En México la publicó Grijalbo. Y mira, y de todas las novelas o libretos que has escrito, ¿hay alguno que falte por publicar en televisión? Sí, varios. ¿Y hay alguna oferta? Yo tengo 70 historias registradas diferentes a las que ya he escrito, pero especialmente una que la industria está esperando, y es que un escritor se logra infiltrar entre la mafia de la política. ¿Una qué? Un escritor se logra infiltrar en la mafia de la política. Es decir, yo me logro meter al Congreso de la República, o sea, yo estoy viviendo un reality ahí. Eso podría ser tú mismo. Exacto. Entonces... No, ¿pero es una autobiografía? No, sí, lo que yo quiero es retratar el mundo de la corrupción, pero ya tengo el privilegio y la ventaja sobre los demás escritores es que he estado dentro. Quiero aclarar mi pregunta. No estoy diciendo que tú seas corrupto, estoy diciendo que la experiencia que has tenido para la política te dio la idea de hacerlo. Exacto. Es un libro que se va a llamar, y si lo convertimos en serie, se va a llamar Nido de Ratas. ¿Nido de Ratas? Hay una película que se llama Nido de Ratas. No sé, de pronto puede haber alguna homóloga por ahí, pero digamos, es la experiencia de un escritor dentro del mundo de la corrupción, que es donde estoy metido hoy. ¿Qué es la experiencia tuya? Claro, yo veo de cerca los negocios, yo veo de cerca el lobby del Congreso, que es terrible, veo de cerca... ¿Y la vas a lanzar? Sí, yo creo que cuando termine mi paso... por Nido de Ratas. Nido de Ratas. Es una película. Una histórica. Voy a buscarla, sí, de pronto la encuentro. Pero sí, yo quiero aprovechar toda esta experiencia a priori que he conseguido de poder estar metido dentro de ese mundo, pues no la puedo desaprovechar. Y tengo muchas cosas para contarle al país. Mira, hay cosas tan extraordinarias que yo estoy seguro que ningún escritor con la mejor imaginación es capaz de pensarlas, de las cosas que yo he visto ahí, que yo digo... Increíble, o sea, nunca lo hubiera imaginado. El Nido de Ratas. Sí. ¿Y por qué la pones Nido de Ratas? Porque yo en alguna ocasión en el Congreso de la República, en una alocución que hice ahí dentro de la plenaria, me puse muy bravo porque el Congreso no había aprobado un proyecto de casa por cárcel, de eliminar la casa por cárcel para los corruptos, y entonces yo pedí la palabra y hablé y al final dije que esto era un nido de ratas y se vinieron a frentearme varios, duro. Yo le dije, bueno, aquí es la palabra del congresista es inviolable y eso es lo que yo pienso y ahí me quedo. Sí. Y hoy todavía lo pienso. Lo hemos cambiado un poco con la llegada de... ¿Lo hemos? ¿Por qué pluralizas? Porque con la llegada de 20 senadores y senadoras nuevas de los territorios, ahí hay una indígena guayú, ahí hay campesinos, ahí hay lideresas ambientales, yo creo que vamos a cambiar el nido de ratas, vamos a volverlo lo que debería ser siempre, un templo sagrado donde se construye la democracia, donde se hacen las leyes de un país. Eso es lo que debería nunca haber dejado de ser el Congreso. Pero ¿tú llamas nido de ratas al Congreso? Al Congreso. Pero tú eres miembro del Congreso. Yo soy miembro del nido de ratas. Entonces, esa es la paradoja. Pero sí, porque uno no puede excluirse. O sea, todos son nido de rata menos yo. No, yo estoy dentro de un nido de ratas. ¿Tú también te consideras rata? No. Entonces... Estoy dentro de un nido de ratas. Pero te digo, estoy infiltrado dentro de un nido de ratas. Pensé que tú me decías que somos todos. No, para nada. De hecho, tratando de mantener la coherencia, he tenido que hacer muchas cosas que me han costado amistades y mucha persecución realmente. ¿Qué te condujo a no hacer el debate sobre nidos de ratas que llamas, sino a escribir? Bueno, yo he hecho debates sobre la corrupción. No, sí, pero
Porque todavía sé que todavía faltan páginas por escribir y por conocer, porque todavía sigo ahí dentro. Ahí hay prostitución dentro del Congreso. Bueno, prostitución. Corrupción ni hablar. Pero prostitución. Se me han acercado mujeres a decirme que les prolongan los contratos, pero a cambio de... Senadores y... Sí, pero lo que pasa es que esos nombres no los puedo dar porque no me han autorizado las mujeres. Pero si, el día que me autoricen, yo sin ningún problema salgo y digo quién. ¿Tienes los nombres? Sí, claro. ¿Y los vas a revelar en el libro? De pronto, si ellas me autorizan, lo pongo en el libro. Sí. Si te autoriza, ¿quién? Las denunciantes. Las niñas víctimas. Las víctimas. Hay varias mujeres ahí esclavizadas sexualmente. No puede ser eso. Bueno, ahí negocian el país. O sea, es el nido de ratas. ¿Y eso lo vas a denunciar? Claro. Con nombres. Estaré en Madagascar cuando lo haga, pero lo voy a denunciar. Pero digo, con nombres. Sí, pues si las víctimas me permiten usar su denuncia, yo lo puedo hacer, porque si ellos no me permiten la denuncia, no puedo hacerlo porque termino enredado yo. ¿Pero quién lo hizo? Me queda enredado yo, sí. Pero tengo ya testimonios grabados, muy graves. Muy graves, de ellas, sí. Muy graves, sí. Pero tengo que protegerlas hasta que ellas se decidan a denunciar. ¿Y le has hablado a ellas sobre esa denuncia? Sí, claro. ¿Y ellas aceptarían cambiándose el nombre, por ejemplo? Por ejemplo, si me dan un testimonio... Teniendo la grabación. Con una autoridad, sí, yo lo puedo hacer. También pasa que una gran cantidad de los congresistas le quitan la mitad del sueldo a sus empleados. Que eso es una... Hoy. Y a mí nos ganamos 37, 36 millones de pesos y un miembro de la UTL se gana entre 3 y 10. Cada parlamentario tiene derecho. Yo le pongo 5, pero me da 2, o le pongo 6, pero me da 4. Cada parlamentario tiene derecho a 7. A 50 salarios mensuales. Digo, a 7 asesores. 50 salarios mínimos. Entonces usted puede poner hasta 10. Puede poner 10 de 5 millones. Asesores. O puede poner 9, pero uno le paga 10. O puede poner 8 y a 2 les paga. O sea, a uno le dicen tiene 50 salarios mínimos para que contrate una UTL. O sea, una unidad de trabajo legislativo. Y la mayoría se queda con la mitad de esa plata. O sea que a los 30 y pico que se ganan le suman 20 y pico que le roban a la gente, a los empleados. Entonces yo he hecho una campaña para que denuncien, pero dicen es que si lo denuncio, me van a vetar los otros congresistas, me quedo sin trabajo o me pongo en peligro. Pero lo que sucede allá adentro es terrible, es un antro terrible de corrupción. En el Congreso. Es una lástima. ¿Y por qué no haces un debate sobre el tema? Ya lo vamos a preparar, sí. ¿Lo vas a hacer? Sí. Y yo he puesto tweets diciendo, vea, si tienen denuncias, absoluta reserva, tráiganme los casos y los analizamos. Me han llegado 12 casos me han llegado de congresistas que le cobran el peaje, se llama eso, o sea, los meten a trabajar, pero les quitan la mitad de la plata. No puede ser eso. No hay derecho. ¿Y eso no es ser rata, llamó? Claro, pero mire, ¿son todos o son algunos? ¿Son muchos? Algunos. ¿Son pocos? Yo estoy calculando por las denuncias que me están llegando que eso puede pasar como en un 30% del Congreso. De cada 10 senadores, 3 quitan el sueldo. Es increíble eso. O a veces consiguen nombramientos para ciertas personas en el Estado, pero les quitan también una parte, si el nombramiento lo ha conseguido él. Y me dices que tú vas a hacer un debate sobre ese tema. Sí. Lo vas a hacer. Sí. Y con base en las investigaciones que estás haciendo, hay unas denuncias por ahí rodando y ya ha habido sentencias del Consejo de Estado dándole pérdida de investidura a varios senadores por esa causa. Pero primero viene el debate y después el libro. Sí. Sí, yo seguiré haciendo debates. Yo he hecho ya unos 8 debates ahí en el Congreso de diferentes temas. Pero de la corrupción dentro del Congreso ya lo podemos hacer. Antes no me lo agendaban porque yo era oposición. Entonces yo aspiro que hoy que somos gobierno y que supuestamente tenemos mayorías, me agenden ese debate. Senador Bolívar, yo tenía pensado hacer otra cantidad de preguntas porque la verdad no conocía todas las historias. Pero entonces mis preguntas se quedaron sin hacer. No, sigámoslas y las retomamos. Eso le iba a proponer. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos con esta conversación con Gustavo Bolívar mañana a esta hora y en este canal. Por ahora, sigan ustedes aquí en Noticentro 1. Sí. Noticentro 1, CMI.
Manejo de bienes que eran de las FARC es ineficaz y está lleno de inconsistencias, denuncia Contraloría. Estado ha sido incapaz de recibir bienes inmuebles de las FARC, dice portavoz de la antigua guerrilla. Presidente Duque anuncia silencio prudencial como exmandatario. Critica negociación con las Bacrim. Nuevo canciller anuncia proceso de acogimiento de bandas criminales. Este es un estado deshecho, dice nuevo comisionado de paz, Danilo Rueda. Disidencias de las FARC piden diálogo para cese bilateral al fuego. Nuncio Apostólico Monseñor Montemayor comenta retos del nuevo presidente. Acuerdo político del liberalismo, conservatismo, Cambio y la U acuerdan a Mafe Rangel como nueva contralora. Mañana no quiero errores con mi dinero al mediodía. Le agradezco. Así se está extorsionando a comerciantes en Barranquilla. 254.000 millones de pesos perdió Transmilenio en primer semestre por colados. Utilidades históricas de Ecopetrol. Conmemoración mundial por muerte hace 60 años de Marilyn Monroe. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. La Contraloría General hizo fuertes cuestionamientos al manejo dado por la Sociedad de Activos Especiales a los bienes que entregaron las extintas FARC. Lo calificó de ineficaz. La Contraloría catalogó de ineficaz el manejo que le dio la Sociedad de Activos Especiales SAE al inventario de bienes que entregaron las extintas FARC como parte de los compromisos que asumieron para reparar a las víctimas en el Acuerdo de Paz de 2016. Asegura la Contraloría que hay una inconsistencia por 957.000 millones de pesos, pues las actas entregadas hablan de bienes por 1 billón y la SAE solo constituyó una cuenta o patrimonio autónomo por 43.000 millones. Que es lo único que han logrado vender y monetizar. 39.000 millones son por la venta de oro. Gobierno Nacional, por favor, denos claridad de qué es lo que pasó con un compromiso que quedó dentro del marco del Acuerdo de Paz. Y el compromiso en el Acuerdo de Paz es que las FARC iba a hacer entrega de un inventario de bienes para poder monetizar que iba a servir para reparación de víctimas. La SAE no se pronunció hoy, pero el gobierno ya ha dicho que la mayoría de bienes son vías u otros rubros que no han podido monetizarse como baldíos. Los desmovilizados de las FARC le dan la razón a la Contraloría General de la Nación. Dicen que el Estado colombiano, por medio de la SAE, no ha querido recibir o no ha podido los bienes que ellos entregaron mediante un inventario. Afortunadamente el Estado colombiano, en su incapacidad de llegar a los territorios, no pudo garantizar que esos bienes quedaran, pues digamos, bajo custodia en este caso de la SAE, y hoy en día tenemos que ese capital que estaba representado esencialmente o está representado esencialmente en bienes inmuebles prácticamente esté ahí abandonado. El hoy senador Julián Gallo Cubillos manifiesta que los desmovilizados de las FARC siguen esperando que el Estado colombiano se apropie físicamente de los bienes que ellos deben entregar. Hace poco me entrevisté con un compañero que hace parte de esa comisión para que entregue esos bienes y sigue esperando después de 5 años cuándo es que van a ir con él para él indicarles, digamos, dónde están esas propiedades. Exsecuestrados por las FARC denunciaron que los excomandantes de ese grupo guerrillero le están ocultando información a la Justicia Especial de Paz y aseguraron que no cuentan con garantías para una reparación económica. Sobrevivientes al secuestro denunciaron ante la JEP que los excomandantes de las FARC no han mostrado voluntad de querer contribuir a la reparación de las víctimas. Por desgracia no lo ha existido. No entiendo qué pasa, si es que no hay los recursos, no sé si es que no hay voluntad. De todos modos, en las manos de ellos, ¿sí?, hay muchas cosas que pueden hacer. ¿Ustedes creen que con contar una verdad a medias y sin reparar a las víctimas por tanto daño causado, se puede llegar a la reconciliación y a una paz justa y duradera? También denunciaron ocultamiento de información sobre terceros que habrían participado en sus secuestros. El
El designado canciller Álvaro Leiva Durán anunció que será el acogimiento a la justicia con beneficios y no el sometimiento, el proceso que se ofrecerá a las bandas armadas como el Clan del Golfo. Esto dentro del marco de unas eventuales conversaciones con esas agrupaciones y el nuevo gobierno. Durante el Encuentro Plural para la Paz, Leiva explicó qué significa la figura del acogimiento a la justicia de las bandas criminales. Hay un código penal, entonces se le puede decir, usted acójase al código penal, ese es un sometimiento. Y el acogimiento es acogerse a las propuestas que se hacen para alcanzar la paz, que van más allá del código penal. Pero yo no me voy a poner a adivinar cuáles son las normas que se van a acoger en ese momento, porque estamos en el primer día. El canciller designado habló de la paz total. Total, es para todo el mundo. Para todo el mundo, no solamente para los combatientes, sino para Colombia, para los ciudadanos de la esquina. Y obviamente teniendo en cuenta un contexto que va más allá de las fronteras. Venezuela, Cuba, en fin. Leiva hizo una metáfora con el fútbol y los intentos de negociación que se vienen. Aquí no es como el fútbol, que la FIFA entrega unas reglas. No, esto es para conversar con el adversario, con el otro, con el que está allá, alzado en armas desde el punto de vista político o en situaciones de delito común. Leiva criticó duramente al presidente Iván Duque por no respetar los protocolos firmados con el ELN. Los acuerdos son para cumplir, entonces yo no puedo decir, porque se me da la gana, desconozco eso de ninguna manera, porque eso es atropellar el derecho internacional reconocido por todos los países civilizados. De tal manera que lo que hay que hacer es regresar al concepto de que los pactos son para cumplir y se reconocen los acuerdos o los protocolos. Para Leiva, la paz total es para todo el mundo, más allá de los combatientes y que sobrepasa las fronteras. El presidente Iván Duque anunció que mantendrá prudente silencio a partir del 7 de agosto mientras comienza la administración de Gustavo Petro, porque en su concepto es necesario darle un compás de espera a los programas de su sucesor. A 4 días de terminar su mandato, el presidente Iván Duque anunció hoy que mantendrá un silencio prudencial frente a su sucesor Gustavo Petro, pero que no será por mucho tiempo, porque según él, no será un expresidente retirado de la política. Después del 7 de agosto, yo voy a aguardar durante un tiempo un silencio prudencial. Hay que darle espacio a la nueva administración para que empiece y obviamente, como lo he dicho, yo no reconozco enemigos políticos en Colombia y mi voz se escuchará siempre para ser proactivo y constructivo frente al país. Pero el presidente Duque anuncia que seguirá en la política. Yo no conozco expolíticos, no guardaré silencio para seguir defendiendo la democracia. Duque se manifestó en contra de un eventual acuerdo con las bandas criminales como la del Clan del Golfo. Frente al terrorismo no puede haber contemplaciones, no puede haber tratamientos preferenciales, ni puede haber mucho menos atenuantes, porque son conductas que son la más vil forma de corrupción. El saliente jefe de Estado también se mostró contrario a la libertad de los jóvenes de la llamada primera línea, porque en su concepto, quien cometió delitos como vandalismo debe ser castigado sin atenuantes. El designado Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, calificó a Colombia como un estado deshecho, triste y lamentable que a veces es un estado de hecho. Voy a expresar algo que es fuerte, además siendo próximamente desde del gobierno. Es un estado deshecho, triste y lamentable, y a veces, puedo afirmarlo, un estado de hecho. En medio, insisto, de una democracia. Por esta razón, dijo Rueda, es necesario reconstruir la legitimidad del Estado para hablar de paz total, una paz sin impunidad. Ningún proceso de diálogo respetuoso va a significar, ni significa, la ausencia de justicia, porque es impresentable ante los propios colombianos el pensar que puede hacerse procesos de paz en impunidad, como que aquí no hubiera pasado. No, aquí pasa, pasó, pasa, está pasando. Para el designado Alto Comisionado de Paz,
Se busca la paz total para resolver las violencias armadas al tiempo que se hace justicia social. Y esto no significa abdicar de la responsabilidad del Estado en materia de seguridad. Por el contrario, significa reconstruir su legitimidad. Significa darle valor a una fuerza militar, a una fuerza policial que esté al lado de la gente. Rueda explicó que en el Chocó ya se adelantan acuerdos humanitarios como los que el nuevo gobierno quiere impulsar. Y allí implícitamente hay acuerdos humanitarios, legítimos porque se trata de la vida, de defender la vida. Danilo Rueda esbozó los lineamientos de lo que será la nueva política de paz del gobierno Petro. Las disidencias de las FARC anunciaron su disposición a dialogar con el gobierno del electo presidente Gustavo Petro. A través de un comunicado leído por el jefe de esta fracción, alias Iván Mordisco, plantean la posibilidad de acordar un cese bilateral del fuego. Es la voz de Iván Mordisco, a quien las autoridades habían dado por muerto hace unos días. El jefe máximo de un sector de las disidencias de las FARC asegura que están dispuestos a sentarse a dialogar con el próximo gobierno. Por tal motivo invitamos al nuevo gobierno, en cabeza del doctor Gustavo Petro y la doctora Francia Márquez, como genuinos representantes de las aspiraciones de las clases populares, para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral. El grupo designa para este fin a su propio comandante. Desde ya están listos nuestros plenipotenciarios en cabeza del camarada Iván Lozada. Iván Mordisco era el comandante del primer frente de las FARC que operaba en el Guaviare y fue el primero en apartarse de la firma de los acuerdos de La Habana y se declaró en disidencia con cerca de 150 hombres a su mando. Aunque por un tiempo Gentil Duarte asumió la jefatura de estas disidencias, siempre Mordisco fue el verdadero poder y en una conferencia guerrillera fue elegido como jefe de las disidencias. Y las disidencias de las FARC asesinaron a un menor de edad que había sido reclutado y que intentó fugarse. Disidencias de las FARC habrían asesinado a un menor de 16 años que había sido reclutado hace meses y decidió escapar. El cuerpo fallado en zona rural de Puerto Rico, norte de Caquetá. Su hijo, en el municipio de Chaparral, Tolima, había sido llevado por un grupo al margen de la Rey. Específicamente se tiene inteligencia que fueron grupos de la Teófilo Forero, estructura Sonia La Pilosa. Las autoridades confirmaron nuevas denuncias por reclutamiento de menores en el departamento. En lo corrido del presente año se han recibido 5 denuncias por el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el Caquetá. Los familiares del menor asesinado esperan la entrega del cuerpo para trasladarlo a su lugar de origen. El nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor habló hoy sobre el respaldo que le da el Vaticano a los procesos de paz en Colombia y sobre los retos que tiene el presidente Gustavo Petro a partir del 7 de agosto cuando asume la jefatura de Estado, en reemplazo de Iván Duque. En su entrevista exclusiva con Noticentro 1 CMI, el nuncio apostólico, el delegado del Papa Francisco en Colombia, manifestó que la paz total tiene el respaldo del Vaticano y dijo que la guerrilla del ELN no puede ser anacrónica, que tiene que dar un paso al frente para consolidar la paz total en Colombia. La paz no es completa si el ELN no decide cesar definitivamente las hostilidades y está llegando la hora. Así que hay que trabajar por eso. Ellos saben lo que yo pienso, se los he dicho. Corren el riesgo de ser anacrónicos, de estar en otra época. El mundo ha cambiado. Yo era estudiante cuando había una guerra fría. Hoy no hay más una guerra fría. Y además, bueno, la Constitución de 1991, los acuerdos de paz, las últimas elecciones que hemos tenido les demuestran que hay una vía pacífica para proponer reformas sociales, si quieren. Y los exhorto a que la acepten. El nuncio apostólico dijo además que el Vaticano, el Papa Francisco, apoya la propuesta de paz total en Colombia. Para trabajar por la paz hay que jugársela, como se dice en mi tierra. Es decir, hay que arriesgar. Y sí, cuesta no solo incomprensiones, sino resistencias, ¿no? Uno pasa a ser enemigo
de muchos. Y frente al gobierno de Gustavo Petro, que comienza este 7 de agosto, dijo que el cambio hay que hacerlo, pero saber hacia dónde. El punto no es tanto cambiar, sino hacia dónde, cómo, ¿no? Y bueno, le toca al presidente interpretar esa voluntad nacional y gobernar para todos, ¿no? Para los que lo quieren y para los que no lo quieren, pero que tendrán que caminar también con él, ¿no? Y yo le deseo lo mejor y le imparto mi bendición. El pronunciamiento del nuncio apostólico, Monseñor Mariano Montemayor, lo hizo al presidir las exequias de Monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo emérito de Tunja, quien murió en las últimas horas a los 80 años de edad. Los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical y la U anunciaron hoy que votarán por la candidata María Fernanda Rangel para que sea la próxima Contralora General de la República en reemplazo de Felipe Córdoba. La elección será el 18 de agosto. Cuando en la presidencia de la Cámara de Representantes se adelantaba una reunión para definir cómo será mañana la entrevista y la ponderación de los 17 candidatos que hay a la Contraloría General de la República, simultáneamente los presidentes del partido de la U, de Cambio Radical, del Partido Conservador y el secretario general del Liberalismo acordaron en reunión con María Fernanda Rangel apoyarla para ser la Contralora General de la República. Hemos decidido apoyar irrestrictamente a la doctora María Fernanda Rangel, una persona que cumple a cabalidad con todas las características que le pueden dar la designación como Contralora General de la República. El presidente del Congreso, Roy Barreras, insistió en que el presidente de la República no tiene candidato a Contralor y que mañana serán escuchados los candidatos y saldrán los 10 mejores en la ponderación de hoja de vida y concurso de méritos. El presidente Petro no tiene candidato. Ha dado una sola instrucción que honramos: estrictamente el mérito y la paridad de género. Lo hicimos en el pacto histórico, paridad de género, y eso han ordenado los jueces. Mienten y abusan de su nombre los que creen que él tiene candidato. Tampoco tiene vetos, porque es respetuoso de lo que decida el Congreso. Barranquilla sigue bajo el temor debido a las múltiples amenazas y extorsiones a conductores de buses de transporte público y también a comerciantes. Desde las cárceles, exlíderes de grupos armados cobran hasta 20 millones de pesos por no atentar contra la vida de estos ciudadanos. Así amenaza y extorsiona alias el Negro Over, ex cabecilla de los Rastrojos, a sus víctimas desde la cárcel. Y les recuerdo que porque hablaron por usted fue que le bajé los 10 millones de pesos, señor. ¿Yo? Mañana no quiero errores con mi dinero al mediodía. Le agradezco. Los comerciantes y transportadores no aguantan más la situación. Han sido días traumáticos los que han vivido barranquilleros y soledeños desde el pasado lunes. Por la falta de transporte, las universidades están en la virtualidad y en los colegios, a pesar de no haber una decisión oficial de suspensión de las actividades académicas, muchas madres, por temor, no envían a sus hijos a las instituciones educativas. Ha afectado mucho a los niños, el colegio, ellos no van, nosotros con temor a que los niños les van a suceder algo, o sea, igual ya eso deben de pararlo. Mientras tanto, muy paulatinamente, se restablece el servicio de transporte urbano en las 26 empresas que operan en Barranquilla y en el área metropolitana. Estamos trabajando solamente con el 40% de nuestro parque automotor. Los conductores todavía no han retornado completamente a laborar, algunos por temor, otros pues inclusive se han retirado. En el sur del departamento del Cesar fue asesinado un líder social promotor de la restitución de tierras. Recientemente, José Luis Quiñones, líder social asesinado en el municipio de Tamalameque, Cesar, había manifestado su preocupación por el asesinato de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reclamantes de tierras. Hacemos un llamado a la cordura, hacemos un llamado al mismo Estado y ahora al nuevo gobierno para que tome cartas en el asunto. El líder social fue asesinado mientras se encontraba en su residencia en esa población. Era miembro de la Comisión de Interlocución Sur de Bolívar, Norte y Sur del Cesar y adelantaba un proceso de recuperación de tierras en Tamalameque. Estamos atentos, invitamos a la comunidad a que nos suministren información que nos pueda fortalecer el proceso judicial que ya se aperturó frente a la investigación con CTI, SIJIN. El proceso de recuperación de tierras lo adelantaba junto a otros líderes sociales en la finca Mata Redonda en el sur del Cesar hace 2 años.
Aumentaron los colados en Transmilenio. Noticentro 1 CMI conoció que el sistema de transporte ha perdido 254.000 millones de pesos este año. Esta conducta sigue siendo una vena rota para Transmilenio. En lo corrido del año, el sistema ha perdido más de 254.000 millones de pesos por los colados. El primer semestre del año 2022 se ha registrado cerca de un 30% de la evasión al sistema en Bogotá. Igualmente hemos establecido que esto corresponde a una cifra cercana a un poco más de 10.000 millones de pesos semanales. La tasa de evasión se ha duplicado en los últimos 3 años. De 2.500.000 usuarios que mueven al día el sistema, más de 700.000 ingresan sin pagar. Transmilenio alista estrategias para hacerle frente a la evasión. Incluso hay una inversión millonaria en nueva infraestructura. Las puertas, unas puertas un poco más resistentes, que en realidad no son puertas para el control de la evasión, son puertas para el sistema. Y obviamente los torniquetes piso-techo. En 2019 la tasa de evasión era del 15%, ahora es del 30%. A este desangre se suma la venta ilegal de pasajes. Inició hoy el proceso de subasta de equipos y bienes de la Unión Temporal Centros Poblados, implicada en la pérdida de 70.000 millones de pesos de un contrato para llevar Internet a regiones apartadas. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales inició hoy un proceso para subastar equipos adquiridos por el consorcio Centros Poblados, implicado en el escándalo por la pérdida de 70.000 millones de pesos de un programa para llevar conectividad de Internet a las regiones apartadas del país. Se trata de diferentes equipos de conectividad y paneles solares para dotar de energía a las regiones apartadas, que tendrán un precio base de 9.000 millones de pesos. El gobierno también anunció el remate de bienes de Centros Poblados. Está en este momento ya en remate un bien inmueble que oscila en 15.000 millones de pesos y hay más bienes en el proceso de embargo secuestro. Se busca que los implicados respondan con su patrimonio. En una cárcel de Nueva York pasará la noche Johnny Cano, alias El Llanero, jefe de finanzas del Clan del Golfo, extraditado en las últimas horas a Estados Unidos. En la mañana de este viernes se hizo efectiva la extradición a Estados Unidos de Johnny Cano Linares, alias Llanero, considerado cabecilla y articulador del Clan del Golfo para el transporte de estupefacientes y material bélico entre la costa caribe y los llanos orientales. Alias Llanero fue capturado el día 15 de febrero de 2020 por funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos en la vereda Tolemaida del municipio de Tolú. Era una de las personas también muy importantes de esta organización en el tema de finanzas criminales a partir del narcotráfico. Llanero fue extraditado junto a un ciudadano boliviano identificado como Roberto Moisés Banzer, señalado como integrante de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de cocaína. Un tribunal le ordenó a la alcaldía de Bello, en Antioquia, que garantice el derecho a la educación de un menor de 12 años con necesidades especiales. El Tribunal Superior de Medellín amparó los derechos de un menor de 12 años que no ha podido continuar sus estudios en la oferta académica pública debido a su condición de salud y a la condición económica de su familia. Mi hijo desde nacimiento, él es autista, bipolar, sufre de esquizofrenia leve, tiene hipotiroidismo, el niño tiene obesidad mórbida. El fallo ordena a la alcaldía de Bello que inscriba al menor en una institución de educación especial. Nos preocupa quién se va a encargar directamente de la parte educativa de Alejandro y sobre todo con las enfermedades asociadas que padece. Sufre de una ansiedad en donde, por ejemplo, si va a desayunar con los demás niños, él los agrede, les quita la comida y se come 15, 20 platos. 55 internos de la Central Permanente de Policía en Valledupar están contagiados con varicela, una enfermedad altamente contagiosa que tienen alerta a las autoridades de salud del municipio. En el lugar hay 522 personas detenidas. El hacinamiento supera el 300%. El Instituto Nacional de Salud envió un equipo a este centro de detención para hacer vigilancia de estos casos. Las autoridades mantendrán labores de control e intervención por parte del Hospital Eduardo Arredondo Daza para evitar un mayor problema de salud pública en la ciudad.
El gremio de la construcción regaló un apartamento de interés social a los padres y el hermano de la niña Salomé Rangel, quien murió en un atentado terrorista contra una estación de policía en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en marzo de este año. Es una vivienda en el piso 11, en un conjunto residencial en el sector Molinos, en el extremo sur de Bogotá. La familia Rangel Molina recibió las llaves del apartamento de manos del presidente Duque, de los directivos de las constructoras y de la presidenta de Camacol, Sandra Forero. Muchas gracias. De 18.000 personas detenidas este año en Bogotá por cometer algún delito, 15.000 han quedado en libertad. Me siento muy insegura. ¿Por qué? Porque muchos atracos. No sacar el celular, no hay que dar papaya como dicen por ahí. Así se sienten los bogotanos, y no es para menos. El esfuerzo de las autoridades por capturar delincuentes parece en vano. De 18.620 personas detenidas este año, 15.150 han quedado en libertad. Llega la hora de los balances de la Ley de Seguridad Ciudadana, una normativa antitécnica, una normativa intelectualmente muy pobre, una disposición legal que estaba dirigida a seducir al electorado a través del populismo punitivo. La cifra es contundente. De 89 personas capturadas al día, en promedio 78 vuelven a las calles en cuestión de horas. En el caso de Bogotá no ha tenido mayor impacto, pues cerca de 15.000 delincuentes que se han capturado, 88% hoy están en libertad. En enero de este año se sancionó la Ley de Seguridad Ciudadana, que prometía judicializar el hurto y enviar a la cárcel a los delincuentes recurrentes, pero los números demuestran que no ha dado resultado. La planta de tratamiento de aguas residuales, el Salitre de Bogotá, no será entregada en septiembre como lo establecía el contrato. Luego de una visita fiscal realizada por las Contralorías General y de Bogotá, se conoció que el contratista terminará las obras solo hacia mediados del 2023, casi un año después de la fecha pactada. La planta debe tratar el 30% de las aguas residuales de la capital. Finalizó la controvertida visita de Nancy Pelosi a Taipei. China, por su parte, bloqueará a Taiwán por mar y aire durante 4 días mediante maniobras militares con fuego real. Y en Kansas, Estados Unidos, fue aprobado un referendo para ratificar el derecho al aborto legal. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ya está en Japón tras dejar Taiwán, donde realizó una visita relámpago que desató la furia de China. La demócrata de 82 años aseguró que con su viaje dejó claro que Estados Unidos no abandonará a la isla reclamada por China como parte de su territorio. China iniciará una serie de operaciones y ejercicios militares con los que rodeará a Taiwán, en represalia a la visita a la isla de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. La agencia oficial Xinhua informó las 6 zonas de las maniobras, esparcidas para rodear efectivamente a la isla desde este jueves 4 de agosto hasta el próximo domingo 7, incluyendo el cierre del espacio marítimo y aéreo para esas áreas. Los partidarios del aborto legal logran una rotunda y emblemática victoria en un referendo en el estado conservador de Kansas, que se convirtió en el primer estado de Estados Unidos en ratificar el derecho al aborto. Ecopetrol obtuvo utilidades netas por 17 billones de pesos al cierre del primer semestre del año. Al cierre del primer semestre del año, las utilidades netas sumaron 17 billones de pesos con un alza del 150% frente a igual periodo de 2021. En 6 meses, la petrolera logró superar las ganancias obtenidas en el total del año pasado de 16,7 billones de pesos. El resultado se atribuye a la gestión corporativa con positivos niveles de ahorro y acuerdos comerciales, sumado al alza del precio del petróleo y la incorporación de interconexión eléctrica ISA. Los precios ayudan, pero yo creo que el tema de eficiencia operacional y que de alguna manera pues los equipos están entregando resultados excepcionales a lo largo y ancho del Grupo Ecopetrol. La producción petrolera viene registrando recuperación en el último año y para el segundo trimestre del año llegó a 705.000 barriles por día para un alza del 6,65%. Queremos estar por encima de 700.000 barriles, entre 700 y 705.000. Eso no cambia. El presidente de Ecopetrol también hizo referencia a los proyectos de los yacimientos no convencionales conocidos como fracking, al señalar que la empresa seguirá trabajando con el marco regulatorio y normativo existente. Es un tema que reconocemos
absolutamente sensible y prioritario para este gobierno que está entrando. Ecopetrol ha sido y será siempre respetuoso de la regulación existente en ese momento en el tiempo. Ecopetrol pagó sus mejores dividendos de la historia en 448 pesos por acción y tiene niveles de caja en sus estados financieros de 16 billones de pesos. El Banco de la República presentó hoy su informe de política monetaria en el que advierte sobre los riesgos que enfrentará la economía en los próximos meses. El gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, planteó que entre los riesgos de la economía que enfrentará el nuevo gobierno están el impacto de la inflación en Estados Unidos, las condiciones financieras externas, la posible desaceleración de la economía global y la incertidumbre ante posibles rebrotes de la pandemia. Futuras alzas en combustibles tendrán impacto también en la inflación. Lo que hemos visto es que el impacto indirecto puede llegar a ser incluso más fuerte que el impacto directo de estos precios en la canasta del consumo. Y esto se debe al efecto que tienen estos aumentos en los costos de comercialización, como lo mencioné. Para el Banco de la República, una de las tareas más urgentes del nuevo gobierno será reducir el déficit fiscal, calculado para este año en más de 5% del Producto Interno Bruto. Juan Armando Rojas, Noticentro 1, CMI. El presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, respaldó la propuesta del nuevo gobierno de dividir el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. De acuerdo con el gremio de las confecciones, la cartera se convirtió en el Ministerio de las Importaciones, lo que es evidente con el crecimiento del déficit de la balanza comercial. Por ello se requiere dar un giro para recuperar la industrialización en el país. Por ejemplo, de enero a junio hemos importado cerca de 1.417 millones de dólares en confecciones y por el contrario solo hemos exportado cerca de 432 millones. El dirigente señaló que el manejo de ambos sectores como el comercio y la industria genera en varias ocasiones conflictos para la toma de decisiones. Hay unos intereses totalmente contrapuestos entre el de industria y comercio y por eso nosotros calificamos como acertada esta propuesta de dividir los ministerios en donde haya en verdad una balanza y que de verdad haya un interlocutor válido con el gobierno. La Cámara de la Confección insiste en un alza en materia de aranceles a las importaciones para no afectar la producción nacional. Propietarios de locales de Justo y Bueno no desean participar del proceso de salvamento de la compañía. Mañana habrá una audiencia pública. Propietarios de al menos 160 locales y bodegas de Justo y Bueno insisten en salir del proceso de liquidación que se adelanta sobre la compañía por parte de la Superintendencia de Sociedades. Alegan que la demora del trámite en la toma de decisiones está generando pérdidas millonarias. Que nos devuelvan nuestros locales, es lo único que nosotros queremos en este momento. Se busca salidas jurídicas. Hay algunas bodegas que sí se han venido entregando, que realmente no pueden continuar la operación con las mismas 1.300 o 800 bodegas. Tienen que reducir la operación, pero entiendo que el inversionista está exigiendo que continúen las mismas 800. Entonces entrarán a evaluar quiénes pueden retirarse y quiénes no. Este jueves es la audiencia pública que buscará soluciones para la compañía, donde una de las propuestas se retiró, disminuyendo las opciones de salvamento. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,16% a 1.279 puntos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 3,31% a 1.870 pesos. La acción del Grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 4,33% a 727 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 22.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,22% a 2.295 pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.331 pesos con 15 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.375 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2.14. El azúcar se transó en 17,79 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $91.05.
La referencia Brent para Colombia se cotizó en $97.10. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.295 pesos. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. Según Forbes, el 40% de los trabajadores en Colombia sufre del síndrome del agotamiento asociado al encierro y falta equilibrio vida-trabajo. Con el propósito de ayudar a las empresas a encontrar un balance entre el bienestar de sus empleados y la productividad de sus negocios en medio de las nuevas formas de trabajo evidentes después de la pandemia, Colsubsidio presenta su ecosistema de productividad, una red que llega a Bogotá a través de 3 líneas. Para el trabajo individual, Táctica, una red de coworking localizada en 7 puntos estratégicos de la ciudad. Para el trabajo en equipo, Concepta, espacios que promueven la innovación y la creatividad. Y finalmente, la línea de crecimiento empresarial para la formación, la empleabilidad y el desarrollo empresarial. Cuando hablamos de tener una red de productividad, estamos pensando en la empresa y los beneficios que la empresa trae para la comunidad, para el trabajador y para la sociedad en general. Por eso resolvimos meternos en una cadena de productividad, en un sistema de productividad y en una red de productividad. Tenemos que reconocer que el esquema que conocíamos de trabajo cambió y lo que nosotros queremos es facilitarle a las empresas, a los trabajadores y a la comunidad en general unos métodos que le permitan adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo. Con esta red se espera que más de 2.600 empresas utilicen estos beneficios. Contamos también con el Centro de Desarrollo Empresarial, donde el empleador va a encontrar formación, capacitación y también la posibilidad de hacer innovación. Tiene el coworking, tiene el trabajo en equipo, tiene los espacios dados para el trabajo y la creación y la innovación. Tiene igualmente espacios para que el trabajador pueda recrearse. Tiene espacios para que el trabajador en el nuevo esquema de trabajo híbrido que tenemos pueda desarrollar su trabajo. No es solo espacios físicos, hay un contenido dentro de esos espacios físicos. ¿Para buscar qué? Para buscar el desarrollo del talento humano. Colsubsidio evoluciona llevando no solo bienestar, sino ahora productividad a las empresas. En diferentes lugares del mundo fue recordada Marilyn Monroe, fallecida hoy hace 60 años, una artista que después de muerta sigue generando millones de dólares. Con una figura en escena en el Paseo de la Fama de Hollywood, con una gigantesca estatua en Palm Springs, Estados Unidos, y con múltiples homenajes en diferentes lugares del planeta, Marilyn Monroe es recordada, pues el mundo del entretenimiento conmemora 60 años de su muerte. La leyenda de la gran pantalla sigue siendo una de las estrellas de cine más recordadas de todos los tiempos, siendo además la celebridad que ocupa el puesto número 8 en Forbes en generar dividendos después de morir. $13 millones al año recauda su imagen, que personifica perfectamente el glamour del showbiz. Un museo en Estados Unidos reúne los elementos más icónicos de Marilyn, desde cartas, vestidos, discos, instrumentos musicales, fotos, cabellos y mucho más. Monroe en 1950 alcanzó el estrellato, interpretando el papel de rubia en películas y musicales, entre ellos casarse con un millonario, los caballeros las prefieren rubias, a algunos les gusta el calor y muchas más. Los últimos años de vida de Monroe se vieron empañados por su salud y los problemas personales. Las circunstancias de su muerte siguen siendo todo un misterio. Hoy día la actriz más famosa del mundo tendría 96 años. Su legado permanece vigente en la cultura pop, en artistas como Madonna, Mariah Carey, Kim Kardashian y Ana de Armas. Esta última encarna a Marilyn Monroe en la cinta Unblown, que se estrena el próximo 28 de septiembre.